Buen día, bienvenidos al contenido de su clase 3. Bien, pues seguimos en construcción de esta maestría en seguridad e higiene industrial en el sistema de gestión de energía. Y esta vez, pues en su clase 3, en esta unidad 6, donde vamos a analizar ese diagnóstico de desempeño energético. Bien, pues esta gestión es eficaz para el uso de consumo energético. Ya vimos en nuestras actividades de tarea cómo es que se está llevando a cabo esta historia, pues a través de esa construcción donde estamos analizando mediante los métodos sustentables. Las abreviaturas inglesas, el CEU, la significancia del uso de la energía, pues requiere aquellas áreas en las que se produce un uso significativo de la energía. Por ejemplo, en plantas, sistemas, procesos o instalaciones. O en otras palabras, áreas con una parte significativa del consumo total de energía o una clara palanca que nos haga precisamente llevar o inducir al camino de la mejora en el rendimiento relacionado con la energía. El requisito de tener en cuenta el uso significativo de la energía se hace más detallado, más específico con esta 50.001, una norma que ahora sí considera detalles porque estudia las áreas, se debe determinar las personas con relevancia energética, su rendimiento energético y las variables relevantes. La norma ISO 50001 distingue entre dos tipos de factores de influencia. Por un lado tenemos las variables relevantes, de las cuales, bueno, ya hemos comentado, como los factores cuantificables, lo que se puede medir con una influencia significativa en el rendimiento energético y con la propiedad de poder cambiar o ser variables, por ejemplo, las cantidades de producción, el clima o las temperaturas interiores. También hay factores estáticos que tienen una influencia significativa en el rendimiento energético, aunque son relativamente inmutables o se dice inamovibles y se considera que ya están determinados. Por ejemplo, el tamaño de las instalaciones no lo podemos cambiar, los equipos o los edificios, por ejemplo. Entonces, eso se considera estático en el estudio. La determinación de los usos significativos de la energía pues implica decidir qué constituye sustancial como un consumo sustancial, un balance de energía puede ser con un enfoque ya útil, considerable como una oportunidad considerable vaya hacia la mejora del desempeño energético. Recordemos que bueno, estamos en esta línea del tiempo en la palabra aprovechamiento. Y no podemos separar la palabra proceso. Es evaluación que prioriza las oportunidades del mejoramiento. Bueno, algunas herramientas que pueden ser utilizadas para la identificación de los usos significativos de energía son, por ejemplo, los diagramas energéticos de producción, los diagramas Sankey, los inventarios de equipo de uso final, el balance de energía, diagramas de Pareto y bueno, en nuestro caso que vamos a hacer esos ajustes de regresión en nuestro Excel, así que las herramientas no están constituidas solamente por una causa, ¿no? La norma ISO 50001 implica o demanda documentar criterios y técnicas para describir precisamente esos criterios o criterio, pero que estén aplicados por la metodología para poder seleccionar los usos de la energía que se determinaron ser significativos en su organización. Un ejemplo puede ser la documentación del método para la identificación de los usos significativos de energía. Recordemos que, bueno, también hay diversas herramientas para la medición. Así que, perdón, en esta parte, pues
toda esa gama de documentación es la que va a dar precisamente la fortaleza para la demostración, no solo de las mediciones, sino del antes y después para la administración de la energía. Bien, estamos observando, ¿no?, que los diagramas energéticos productivos pues tienen que ver precisamente con nuestras pautas en cuanto a procesos se refiere. Y esto que estamos viendo aquí pues es un esquema de procesos en donde se va a identificar las operaciones básicas en forma de bloques, las corrientes de flujos básicos principales, la información crítica para definir el proceso, así como los tipos y cantidades aproximadas de energía que entran y salen en cada etapa u operación básica del proceso. Y bueno, recordemos también que esta parte y esta pauta donde nos vamos a integrar al sistema de gestión de energía, pues hay gente que es de la parte de operación y que conoce muy bien el lado de las fases del proceso. Así que en este ejemplo, pues es un diagrama energético productivo para un proceso de fabricación, en este caso, de cemento por vía húmeda. Bueno, y tenemos en esta ilustración un gráfico que va a permitir visualizar los flujos del sistema. Es con la herramienta el diagrama de Sankey y tiene esa facilidad de los datos numéricos y a partir de este pues se determina la distribución del consumo energético presente en el combustible y la cantidad de energía útil disponible para ser usada en el proceso. Por ejemplo, ahí lo que estamos viendo, lo que el diagrama nos está describiendo en una caldera de bagazo, que hay una pérdida del 15% de humedad. Vean cómo sale precisamente del sistema. La cantidad de agua de masa representa el 40 y 50%, por lo que el 25% de calor perdido de gases de combustión y el 3% de energía perdida hacia los alrededores, las partes inquemadas y, bueno, otras que no son determinadas. La pérdida energética total en el generador de vapor es del 43% del poder calorífico inferior. Así que, por lo tanto, la energía que contiene el flujo de vapor, estamos viendo en la línea, ese vapor vivo que entra al proceso es el 57%, la parte disponible usada en el proceso. Bueno, es una manera también de reflejar precisamente esos datos. El censo de carga, pues es otra herramienta que consiste en un inventario de equipos o de instalaciones energéticas de una organización. La información obtenida va a permitir visualizar la situación real de ese consumo de energía. Los resultados de un censo de carga sirven para identificación de áreas o de equipos críticos en el consumo energético. Establecer esas acciones para la reducción de consumo, el balance de carga, la detección de fuga, entre otros. Cuenta con datos de placas que les comentamos en la clase pasada, que tienen impreso su voltaje nominal, su corriente de carga nominal, las potencias, los factores de potencia, entre otros datos y esas mediciones de campo. En el caso de no contar con la placa del equipo, pues lo que vamos a hacer es medir, como se dice, medir en campo, ¿no?, los parámetros eléctricos del equipo usando pinzas voltiamperimétricas, así como analizadores de redes o equipos que vayan a permitir, de acuerdo a al sistema que vamos a medir, pues también vamos a requerir el equipo necesario para medir la potencia o energía de nuestro sistema. Y bueno, esta tabla de sistema pues son las que se suministran por el fabricante con las características precisas del equipo. ¿No? Aquí hay un ejemplo de un censo de carga de una planta de tratamientos de agua potable. En este caso se muestra un diagrama de Pareto, es así como se reflejan, que va a permitir identificar esas áreas o instalaciones que representan los mayores consumos de energía, las mayores pérdidas o los mayores costos energéticos de una organización.
En el primer ejemplo, el diagrama de Pareto, de los consumos equivalentes de energía por portador energético. Y bueno, también tenemos ese gas licuado, ¿no? El GLP, o el aceite combustible para motores, que es este ACPM. Entonces, estamos viendo las distintas gráficas por consumo de energía y consumo de energía eléctrica, las fuentes energéticas, y bueno, este conteo pues es por área. Así que va a permitir identificar las áreas de la empresa que originan ese gran porcentaje, lo vamos a reconocer en dónde está, el 80% del consumo energético. Entonces ya estamos identificando características específicas del comportamiento de nuestra energía. El diagrama de Pareto también va a permitir identificar esas áreas, dijimos, esos consumos que va a realizarse para ir modelando. Pero recuerden que para hacer esa modelación pues tenemos que conocer. En este caso pues son los equipos. Hay bombas, hay válvulas. Entonces, y en este caso, bueno, son las pérdidas de energía por las áreas que se estén estudiando. Bueno, ya vamos entrando a este conocimiento de línea de base energética. El concepto de línea de base energética, pues, es una línea de base referente a la matemática. Entonces, esta línea va a ser o nos va a servir, va a ser funcional como una referencia de una situación histórica, pero también actual, que nos va a permitir una generación en una comparación cuando implementemos sistema de gestión de energía. Es decir, vamos a tener una historia, vamos a tener un antes y un después. No es una historia como un pasado, ¿no? Es un antes. El punto presente, digámoslo de esa manera, ¿no? Cuando se controla, bueno, pues entonces ya conocemos los parámetros y voy a ir comparando en ese control, pero también voy a ir monitoreando. Así que cuando se hace la reducción, cuando genero un ahorro, entonces se producen esos conceptos de los cuales estamos hablando. El consumo con el cual nos comparamos a futuro, pues va a ser un consumo de referente o referido. Por eso es que se establece una línea consistente del comportamiento en la cantidad de datos que vamos a indicar para generar esa línea de base. Lo vamos a hacer también más adelante y es el consumo antes de la media de ahorro, pues el consumo ya pasó, pero ahora vamos a estar estableciendo implementaciones bajo la 50001 y pues esta línea de base debe ser una posición actual en ese momento porque se va a complementar, que va a permitir medir, pero también va a permitir verificar, pero también va a permitir mejorar. Así que ese desempeño energético va a garantizar de qué manera se va a seguir homologando o reduciendo, y en muchas ocasiones pues esta línea de base es muy común que las empresas, las organizaciones lo traten de manera como factura porque ahí recuperan información, pero también puede tratarse con mediciones como toma de datos. Entonces, esa revisión energética es una recopilación directa en análisis de redes, utilizando equipos de medición, y bueno, y que con todo esto puedo tener una visión, ya sea del área o del equipo o de toda la organización, de alguna manera que se comporte esta parte de la energía. Bien, ahora estamos subiendo una metodología para establecer precisamente, bueno, esa línea base. Y para poder establecerla, pues primero se tiene que identificar cuáles son esos parámetros, esas variables que influyen dentro del comportamiento energético. Y bueno, aquí es un pequeño listado de lo que se puede hacer una vez analizados esos parámetros.
empezamos a analizar uno o cada uno de ellos, porque cada uno puede saber cuál es el más significativo o representativo de la empresa y cómo está radicando o cómo está haciendo esa parte significativa. Así que hay que recordar también que vamos a utilizar, bueno, estas matemáticas en donde es relevante hacer toma de decisiones para que las variables también puedan interpretarse. Esto va a influir con respecto al comportamiento, al análisis, a la ocupación con respecto al consumo de energía. Entonces, estos análisis de gráficas van a adaptar historias o van a contener la historia, recordemos, anterior que podría tener y también la que se puede establecer en correlación. Así que va a establecer una línea de tendencia, una ecuación y va a definir propiamente ese porcentaje de consumo eléctrico o ese consumo de combustible si fuese en ese momento. Y bueno, este sería prácticamente una ecuación típica que data de una dependencia de una variable y también hay sobre el caso de una función multivariables. Eso va a ser también dimensional, qué tan grande es el sistema que nosotros vamos a estudiar y cómo esté interrelacionado. Bueno, también es válido tener que involucrar el manejo de una mayor complicidad, los datos a utilizar, también en los monitoreos, en el seguimiento del motor, en el seguimiento de los indicadores de desempeño, puesto que poco a poco se van estableciendo a la línea base de acuerdo a las variables. Es decir, si recordamos las gráficas que pasamos ahorita anteriormente, pues con quién lo vamos a comparar va a ser qué tanto, en qué departamento también le va a interesar a la empresa. Así que de acuerdo con esas formulaciones y esa ecuación, pues vamos a producir ese gráfico que se encuentra en nuestra pantalla. Un poco de la ecuación va a surgir de una línea base que está simplificada de una sola variable. Así que tendríamos lo que es el consumo, en este caso, de electricidad con respecto a la variable producción. Recuerden que no debemos olvidar cuando decimos aprovechamiento, bueno, pero es que no se debe sacrificar la producción, sea diaria, mensual, anual. Entonces, hay que observar esa R cuadrada. Entonces, es lo que nosotros vamos a traducir en las matemáticas, vamos a visualizar esos puntos dispersos que no deben estar alejados de la línea, que podemos generalizar e inclusive vamos a realizar ajustes. No se pueden hacer ajustes con respecto a datos diversos, pero así a los que estén relacionados en X y Y. Es decir, por eso hacemos nuestra gráfica versus, ¿no? A lo mejor es por producción, esos kilowatt hora, o a lo mejor son por departamentos. Entonces, vamos a perseguir esos objetivos de medición. Ahora, de acuerdo a lo que estamos comentando, ¿cuál es el periodo típico de línea base que debe ser considerado? ¿Cuándo es que se establece la línea más normativamente? Con experiencia técnica es que se trabaja con periodos de un año, porque bueno, eso nos va a permitir evaluar los desempeños energéticos de la organización de acuerdo a sus estaciones. ¿Recuerdan? Hay veces vamos a producir más en un tiempo que en otro. Pero bueno, también involucra esta evaluación cuando la organización haya tenido una producción continua en ese año, no haya tenido paradas en 2 meses, en 4 meses, como algunas veces suele pasar en algunos tipos de industria. Por ejemplo, en las pesqueras, que sucede en esos casos cuando hay un tipo de temporada de producción, hay temporadas de baja y de alta producción. Allí pues se va solicitando periodos más altos o los relativos o, por ejemplo, experiencias que se van acordando los operadores, que en algún tiempo hubo más producción o menor producción,
recordemos la pandemia, eso nos hizo ir de escalafones en escalafones altibajos. Entonces, estas capturas de impacto se vuelven relevantes en diversos momentos, ¿no? Es verdad que cuando la organización recién está empezando, pues ya podemos ir controlando poco a poco de acuerdo a cómo nosotros esperamos el sistema de medición. Y si no, bueno, el primer año nos va a arrojar ciertos requerimientos en la organización y para poder empezar a hacer esta línea de base o estos datos básicos. Pero hay que tener o sí una historia con fechas de recién inicio para la toma de datos y los sustentos, ¿no? Así que es ideal que se vayan formando esta consolidación de datos. Hay casos donde la línea base debe ser ajustada y predeterminada, o sea, es decir, o hacer una línea más algunas veces. Es importante que cuando la línea base ya no refleja el uso y consumo de la energía, se tenga que volver a realizar una nueva línea base, es decir, que la línea base tiene una caducidad. Si tenemos una dinámica constante en nuestro proceso, los indicadores ya no me van a reflejar los resultados en la línea base, es decir, va a haber una nueva formulación. Y también cuando ya se han producido grandes cambios en la forma de hacer las cosas, pues va a involucrar algunos factores. Entonces eso va a impactar de manera abrupta con respecto al desempeño energético y por lo tanto, pues no los vamos a tocar como variables relevantes, sino que va a ser simplemente como si fuera un mapeo, ¿no? Algo estático. Y a lo mejor estoy sacando nuevas líneas bases, pero no así lo estoy haciendo paralelo con el comportamiento y para involucrar las nuevas partes del proceso. Así que un poco para recordar por qué sería esta línea base relevante, es porque es una referencia cuantitativa con respecto a mi futuro, una repetitiva actual que se va a utilizar para comparar valores en el futuro a momentos que se va haciendo seguimiento de nuevos monitoreos y esto va a contener todos estos datos de las partes operativas de producción, datos históricos según las variables y bueno, ya sabemos que no necesariamente de producción, pueden ser de personas en actividad con energía o retirar la línea base por cada uso significativo de energía o ya dijimos también que por departamentos, ¿no? Bien, ahora tendremos un poco de lo que es el indicador del desempeño energético, pues que esta va a ser una variable cuantitativa no relacionada tanto en el consumo de energía como la variable relevante para poder hacer ese monitor de seguimiento que se busca o se rebusca porque hay una segunda versión. Recuerden que los primeros datos son dispersos y la segunda es de ajuste. Entonces, deben ir determinarse esas partes adecuadas para hacer el seguimiento y que, bueno, no se convierta en una relación poco madura, ¿no? Con una variable significativa vamos a obtener estos indicadores que van a permitir demostrar la mejora o la acción. Siempre vamos a tratar de detallar el proceso de identificar el indicador de desempeño energético. Una propuesta es, retomando de la 5001, bueno, pues está su familia, la 5006 como un alcance de ir limitando. ¿Cómo se empieza a limitar? Desde la organización, luego el área, luego el equipo. Entonces, por lo tanto, pues se va generando un primer paso de limitar el sistema de gestión a un todo. Entonces, por eso es que hablamos de límites. Bueno, ¿hasta dónde me comprometo yo a hacer la implementación para que después no surja que se pensó que era en toda la organización? Eso nos tiene que quedar claro con los indicadores, pues precisamente que se estén utilizando.
Así que se generan indicadores de desempeño energético, se van limitando, se va estableciendo cuál es el equipo que consume mayor energía o un tipo de energía que hayamos identificado. Y eso también le genera un indicador de desempeño energético más representativo de mayor interés. Entonces, luego el equipo que consuma más energía, ¿no? Es el que probablemente nos va a representar de manera veloz en esa significancia y ahí va a radicar esa revisión energética. Por ello, el indicador sirve para poder monitorear cómo ha mejorado mi línea base, dónde ha mejorado, por qué ha mejorado. Ya hay un periodo de referencia que estamos observando aquí en la medición, que claro, se establece de manera histórica que hay una relación y una ecuación de variables. Y dejar entrever cuál va a ser mi indicador más interesante, pues se determina por una toma de decisión, ¿no? ¿Cuál me interesa más reducir la energía? Tengo que hacer un seguimiento de mejora. ¿Cuál me interesa evaluar más en un tipo de periodo? Y bueno, vamos a realizar formas de aplicación para que lo puedan tener en cuenta dentro de los casos, que es con respecto al valor de la energía medido, para que esa energía precisamente sea útil, que nos ofrezca una utilidad. Y la utilidad pues es la reducción precisamente de los costos, pero el aprovechamiento del cumplimiento de los requisitos. Ajá. Entonces, esas tendencias de energía, se deben de tomar en cuenta en las mediciones y por eso hacemos hincapié también en las unidades. Si va a ser por kilowatt y en dónde se va a utilizar, si va a ser solo para la iluminación o vamos a utilizar consumo de combustible en las calderas, y por eso es que hay una limitación posteriormente de la organización de manera total, porque trabajan pues diferentes energías en la parte de su desempeño energético y los valores de energía van cambiando. Otro aspecto también puede ser la razón de las medidas, donde se puede generar el establecimiento de lo que puede ser relevante o lo que no puede ser relevante. Entonces hay que verificar con qué lo comparo también, cómo podemos hacer esas comparativas, esas relaciones entre los consumos para generar las posibles tendencias de las que estamos hablando, que podrían proyectarse hacia la mejora, pero que tiene que ser también brindar una ración confiable del comportamiento del consumo energético. Dentro de los modelos estadísticos, pues establece una comparativa de variables relevantes. Más que un modelamiento requiere una normalización, ¿no? Y esa se la vamos a dar nosotros. Puesto que radica en una toma de datos, entonces tendría que asegurarse que todos los datos estén manteniéndose en un orden, que no sean dispersos, que representen prácticamente la organización adicional, que se pueda establecer un desempeño con varias variables, si es así, si es multifuncional, que ya sea un desempeño energético, en este caso, de una planta de producción o de 2 o más tipos de productos. Entonces, salen ecuaciones multivariables cuando hay múltiples producciones, por supuesto, y no todos los casos, pues estamos viendo que son iguales para esta valorización de la energía. Luego hay varios tipos de modelo en ingeniería por parte de las simulaciones. Se establecen algunas veces sistemas débiles o sistemas relevantes, sistemas que van involucrando cierto grado de simulación en el seguimiento de cada uno de los indicadores. Así que simplemente para terminar, los sistemas de modelo de ingeniería es prácticamente cuando se hace pues toda una construcción de un nuevo diseño. Entonces ya sabemos que si hay una variable, pues hay que cambiar toda la parte de la línea base. Muchas gracias.